Y como le decía, hablábamos de la misericordia, ese es un atributo del Señor, pero quiero estar hablando ahora de los atributos del Señor, pero antes de eso yo quiero empezar por aquí, por conocer a Dios. Sabe que muchos de nosotros, como le he dicho, conocemos a Dios, pero le conocemos de oídas, le conocemos porque hemos leído su palabra, porque hemos visto que es capaz de hacer, pero yo quiero que con esta serie, hermanos, nosotros nos demos cuenta quién es nuestro Dios. Y algo que decía Juan aquí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el domingo pasado, no sé si usted se recordaba, yo leía, y creo que era Miqueas 6:6, donde dice el Señor que Él no quiere holocaustos. Dice que Él no quiere 100,000 o 100 becerros o corderos gordos. Dice, ya no quiero 10,000 ríos de aceite de oliva. O sea, ya no quería sacrificios. Dice, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, dice el Señor, es que me conozcan a mí. Y sabe que me conozcan a mí quiere decir que tengan una relación conmigo, que conozcan quién yo soy, que conozcan cómo yo soy. Hermanos, Dios tiene un carácter y estos atributos de Dios son de Dios, y ahí es donde yo quiero entrar el día de ahora en esta enseñanza, para que aprendamos a conocer al Dios que nosotros servimos, al Dios al que usted le cree. Es un Dios poderoso. ¿Usted cree que el Dios que usted le cree es poderoso? No me convences eso, amén, se lo voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que el Dios que nosotros conocemos es un Dios poderoso? Amén, hermanos. Tiene que haber una convicción en nosotros, porque ese mismo Dios fue el que abrió el mar a los israelitas. Ese mismo Dios fue el que le paró el sol a Josué cuando le dijo, imagínense qué poderoso es Dios. Para los científicos, hermanos, hasta el día de ahora están viendo dónde están esas horas que el sol se paró. Están buscando el dióxido de carbono, no sé qué es lo que ellos usan. Y digo yo, tan fácil, pues está en Josué. Ese hombre, hermano, dice, Señor, te pido que pare el sol para poder pelear y vencer. Y el Señor le escuchó y paró el sol. Y ellos andan buscando cómo es que se paró. ¿Y sabe qué? Tan fácil, la respuesta está en Josué 6. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero ahora quiero, hermanos, ir para comenzar esta serie, es a la naturaleza de Dios. Su naturaleza. Mire, Jehová, la palabra hebrea del verbo ser, que abarca 3 tiempos. O sea, Jehová es el nombre de nuestro Dios. Porque sabe usted que ahora en día usted le dice a las personas, ¿usted cree en Dios? Y dicen, sí, pero es que hoy hay muchos dioses. O sea, cuando yo digo la palabra Dios, o sea, simplemente le estoy dando un nombre a un ser supremo que yo. Un Dios puede ser el Dios Sol, el Dios que tienen muchas religiones, pero nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos que conocer. Esta palabra hebrea es la palabra ser. Sabe que esa palabra ser tiene pasado, presente y futuro. Jehová fue, Jehová es y Jehová será. Por eso le dice a los israelitas, diles que yo soy, te envié. O sea, yo soy allá, yo soy aquí y yo seré allá. Esa es la naturaleza de Dios. Él es eterno, mis amados hermanos. Éxodo 3:15. Vamos a ver Éxodo 3:15. Si nos vamos al 14, lo que le dice a Moisés, dice, mire, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y lo dice en letras mayúsculas. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Algo que debemos de entender, mis amados, que Dios es eterno. Para Él no hay límite de tiempo, para Él no hay límites. Él fue allá, Él es ahora y Él será por los siglos de los siglos. Él es eterno. Ese es el Dios al que usted y yo conocemos. Sabe que en el Antiguo Testamento a Dios se le conocía por muchos nombres. No sé si usted sabe esto, pero a Dios se le reconoció. Los israelitas cuando
tenían o necesitaban paz, llamaban Jehová Shalom, Jehová Nisim, Jehová Rafa, Jehová Jireh. No sé usted si recuerda estas palabras. Así se le conocía a Dios. O sea, a Dios cuando le llamaban Jehová Shalom era que estaban pidiendo paz. Cuando querían obtener una victoria, cuando quería que Dios les proveyera algo, se le conocía Elohim, el Shaddai, era como Dios se conocía. Pero ahora usted y yo conocemos, porque todos ellos, todos esos nombres ahora están en uno solo. Colosenses 3:11, si me acompaña. Antes, para ellos, Dios tenía muchos nombres. Para usted o para nosotros más bien, ¿quién es Dios ahora? ¿Dónde encerramos a Dios? ¿Dónde Dios se manifiesta a nosotros? ¿Dónde Dios se nos manifestó a nosotros en un solo ser? Y mire lo que dice Colosenses 3:11. Dice, vamos al 10 y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Para los israelitas, Jehová era su proveedor, era su Rafa. Para nosotros, Cristo lo es todo. Él es todo en Él y en nosotros Él es todo. ¿Okay? Ese es el Dios, hermano, se manifestó a nosotros a través y nos proveyó todo a través de ese Cordero inmolado. Es por eso que usted y yo ahora conocemos a Dios o podemos conocerle a través de Jesucristo. Los israelitas no tenían este privilegio. Usted y yo como iglesia, como cristianos, tenemos un privilegio tan grande que nosotros no alcanzamos a ver la inmensidad de ese privilegio. Porque usted y yo ahora, a través de Jesucristo, podemos hablar con el Padre cara a cara, entrar al lugar santísimo y poder conocerle aún más de cerca. El pueblo de Israel no tenía este privilegio, usted y yo lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que conociendo quién es Dios, el ser que Él es Dios, ahora vamos a hablar de los atributos de Dios. Un atributo de Dios es una cualidad o una característica atribuido a Dios. Esto es un atributo. Los atributos que vamos a estar viendo ahora, un atributo es que se le considera que es parte de Dios, que es de Dios, en que sus atributos coinciden con su ser, en quién es Él y de cómo no se contradice en sus atributos. O sea, vamos a ver ahora la naturaleza de Dios y los atributos de Dios, que Dios, hermanos, no es un ser como nosotros pensamos. Si yo le digo a usted, entender a Dios en nuestra pequeña mente finita, no lo vamos a entender. ¿Usted sabe eso? O sea, porque nuestra mente es tan pequeña para entender a un Dios tan grande. O sea, porque mi mente no alcanza a entender el Dios quien Él es. Y eso es lo que yo quiero que en esta serie, ese es el propósito, para que usted y yo entendamos y conozcamos un poquito más a nuestro Señor. O sea, si usted dice, yo estoy conociendo a Dios, qué bueno, ¿sabe qué? Esto nos va a enseñar a estar más con el Señor. Los atributos, como le decía, es algo que coinciden con su ser, o sea, no es algo que se contradicen. En esta serie, hermanos, quiero enseñarles que aprendamos que Dios no se contradice de lo que Él dice. O sea, si Él dijo que va a hacer esto, lo hará. Si Él dijo que va a hacer esto con usted, Él lo va a hacer así. Pero Él no puede contradecirse algo que ya dijo. Los atributos se dividen en dos. Hay atributos que solamente le coinciden a Dios. Él no los comparte con nadie ni con ningún ser. Estos son los que yo le quiero hablar el día de ahora. Lo que vamos a estar viendo nosotros en esta serie son los que Él compartió con nosotros. ¿Se acuerda que aprendíamos de la misericordia? La misericordia es algo que Dios tiene, pero es algo que nosotros también tenemos. De los atributos que vamos a estar aprendiendo son de los que Él compartió con usted y conmigo, pero antes de eso quiero hablarle de los que Él tiene. Él es espíritu, ese es el primer atributo que Él tiene. Él es espíritu, no está limitado ni tiene barreras. O sea, ¿para usted cree que para Dios hay un límite que diga Él no puede hacer eso?
No, es que Él es espíritu, Él no es como nosotros, Él es eterno, Él es espíritu. Y para eso quiero irme a Juan 4:24. El Evangelio de Juan 4:24. Dice así a su letra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu de en verdad es necesario que le adoren. Esto, hermanos, yo creo que aquí me puedo quedar un buen ratito, porque Dios es espíritu. Y lo que Dios está esperando de nosotros es que le adoremos, ¿en qué? En espíritu. No le voy a hablar en la carne hablando del pecado, no en nuestro físico, no en nuestra humanidad. Dios no está esperando que nosotros le adoremos con nuestros aplausos, con nuestra boca. Él está esperando que usted y yo le adoremos en espíritu. O sea, mire, nuestro cuerpo puede manifestar alegría, puede manifestar que está aplaudiendo, que está contento, pero si su espíritu está triste, Dios lo conoce. Aunque yo pueda ver que usted está contento aplaudiendo, pero lo que Dios quiere ver y lo que pide de nosotros es que nuestro espíritu se regocije. Es que nuestro espíritu se goce. Es como puede ver usted una persona que tal vez no se esté gozando, la puede ver que no aplaude, pero por dentro pueda que su espíritu esté adorando a Dios. Eso no depende de nosotros, eso solamente depende de Él. Pero eso es nada más para darles acerca de lo que Dios es espíritu. Otra es que Dios no comparte con nadie, es su omnipotencia, es su poder. Al nivel máximo de poder. Dígame, como le decía yo, ¿qué hay imposible para Dios? Lucas 1:37 es lo que dice. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios, hermanos, abrió el mar rojo, paró el sol, imagínese usted, paró el sol, abrió el mar rojo, ¿qué más usted se puede imaginar que Dios hizo en su poder? Se tragó, mandó a una ballena que se tragara a un hombre y estuvo 3 días. Imagínese usted el poder de Dios. Si a usted se lo traga una ballena o a mí, inmediatamente, hermanos, los gases de la ballena nos matan, porque son ácidos los que la ballena tiene. Pero Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de esa ballena. ¿Quién cree usted que lo mantuvo vivo? Dios. Ese es el poder de Dios. Yo me pregunto, ¿habrá algo imposible que Dios no podrá cumplir en nosotros? No hay nada imposible para Dios. Y la misma palabra, esa es su omnipotencia. Él tiene el poder, hermanos, de todo. En la tierra, en los cielos, con usted, conmigo, en todo el universo, en toda la galaxia. Él tiene el poder completo. Ese es Dios. La omnipresencia es otro atributo que solamente se le atribuye a Dios. ¿Qué es omnipresencia? Que Él está en todos lados. Hermanos, solo pónganse a pensar, si Dios está aquí con nosotros, ¿cómo estará en otra congregación aceptando la adoración de ese pueblo? ¿Cómo puede estar en otro país adorando, aceptando la adoración de aquellos hermanos que están allá? Eso solamente lo hace Dios. Para eso quiero irme a Salmo 139, del 7 al 10. Y con esto, hermanos, yo quiero que entendamos algo. Salmo 139, del 7 al 10. Muchas veces nosotros como seres humanos, no sé si a usted le ha pasado, yo siento que a todos nos ha pasado. ¿Usted se ha escondido alguna vez creyendo que nadie le mira? Salmo 139, del 7 al 10. ¿Alguien le ha pasado así? A mí me ha pasado. Que usted hizo algo y usted dice, nadie me vio. Y como nadie me vio, nadie lo va a saber. Y como nadie lo sabe, pues nadie. Hermanos, mire, yo quiero que usted entienda algo como hijo de Dios. Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, la Biblia dice que los ojos de Dios y los párpados de Él están en todas las personas, buenos y malos. Pero mire lo que dice este salmo de este músico de David, dice el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Yo por qué le digo esto? Porque
Muchos seres humanos creen que yéndose a lo más alto de los cielos se pueden esconder de Dios. No sé si usted sabe ahorita, pero están haciendo que haya vida en la galaxia. Porque, hermanos, mire, usted sabe que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y que los últimos tiempos, dice la Biblia, que va a ser la ira de Dios. Estas personas creen que con irse al cielo se van a salvar de la ira de Dios. Y eso es lo que dice. Mire lo que este músico entendía de dónde abarcaba la presencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, el Seol, ¿sabe qué es? Lo profundo de la tierra. Dice que si yo escarbara y me escondiera lo más profundo, allá llegarías tú, porque ahí estás tú. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubran de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es el Dios, hermanos, que nosotros conocemos y le servimos. O más bien, este es el Dios que deberíamos de conocer nosotros. Donde usted se vaya, lo que usted haga, Dios lo conoce, sea bueno o sea malo. Mire, algo que yo quiero que usted entienda de que Dios dice que sus ojos y sus párpados están ante los buenos y los malos. Pero yo quiero que usted entienda aquí, ante nosotros, los hijos de Dios, a los que le conocemos, Dios está aún más viendo lo que nosotros hacemos. David, ¿por qué escribía esto, mis amados hermanos? Porque él pasó un año que nadie sabía lo que él había hecho en secreto. Él sabía que Dios le había visto. Él sabía que Dios le conocía. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Está en todos lados. El otro atributo que Dios tiene es omnisciencia, nivel máximo de conocimiento. Dios conoce todas las cosas. ¿Habrá algo oculto para Dios? Hermanos, el Dios que usted y yo conocemos y servimos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón lo que nosotros no conocemos. Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Algo que yo quiero que entienda, hermano, es que aquí no es si somos hijos o no somos hijos de Dios. Dios mira aún a los malos. ¿Se acuerda cuando yo le hablaba de la misericordia de Dios? Es que somos creación de Dios. Dios, porque la persona es mala, nosotros la calificamos como mala por sus actos. Pero Dios en su infinita misericordia está esperando que esa persona se arrepienta. En su amor inagotable quiere que esa persona llegue al arrepentimiento porque fue un ser creado por Él. Entonces dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Hebreos 4:13. Y dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Póngase a pensar esto. ¿Usted cree que Dios no conoce la necesidad de cada uno de nosotros? Las conoce todas. ¿Dios no sabe por lo que usted y yo estamos pasando o batallando? ¿Usted cree que Dios no conoce aún los pecados que tenemos dentro de nosotros que no queremos sacar? Dios lo conoce todo. A Dios no se le escapa ni siquiera un detalle.
Por si a veces, porque a veces nosotros hermanos decimos, ay Dios, pero ¿por qué? Ay Señor, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Sabe qué le estamos diciendo? Dios, pero es que se te escapó este detalle, no lo hiciste. Hermanos, a Dios no se le escapa ningún detalle. Si tú estás pasando, si tú pasaste o vas a pasar por ahí, es porque Él lo sabe. Él sabe que vas a pasar por ahí. Él sabe qué es lo que tú estás pasando y por dónde vas a pasar. Él lo sabe todo. Él está en control de todo. Ese es el atributo de Dios. Es omnisciente. Él está en todos lados. La otra es, y esto es muy importante, hermanos, entender, Él es inmutable. ¿Sabe qué es ser inmutable? Que Él no tiene cambio de parecer. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Es que aquí es donde yo quiero terminar estos atributos de Dios, que entendamos esto, hermanos. Dios no es como nosotros. ¿Sabe por qué a veces nosotros no conocemos a Dios o no entendemos a nuestro Dios? Porque lo estamos entendiendo con nuestra mente finita. Porque estamos pensando, pero, o sea, lo estoy pensando de la manera que yo lo estoy pensando. Dios es inmutable. Y para eso quiero que vayamos a Números 23, 19. Y esto debemos de entender, hermanos, como seres humanos nosotros. Dice el 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Hermanos, cuando Dios habla, mire, yo quiero que usted entienda algo. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. No es de lo que quiero hablar, pero quiero que entienda esto. ¿Se acuerda? Porque muchas personas entienden que Dios maldijo al hombre, y esto ya lo he enseñado yo. Dios maldijo a la tierra y maldijo a la serpiente. Dios los maldijo, dijo, maldita serás entre todas los animales, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Es cierto o no es cierto eso? La culebra anda sobre su pecho. Después dijo, maldita será la tierra por causa tuya. Espinos y cardos le saldrán. Y usted sabe cómo está la tierra ahora en día. Pero al hombre no le dijo que lo maldecía. ¿Sabe por qué? Porque el momento que Dios maldice al hombre, no podría salvarlo. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios le decía al hombre, te maldigo. En ese momento, hermanos, usted y yo estábamos perdidos. Porque Dios ya no podía contradecirse y decir, me arrepiento, ahora sí los voy a salvar. Dios no trabaja de esa manera. Dice, Él dijo una cosa y lo hará. Para esto, hermanos, quiero que entienda usted algo. Qué bonito es cuando Dios dice, mire lo que sigue leyendo aquí, habla de Balaam, cuando dice, Dios dijo que los iba a bendecir y no se va a contradecir, los va a bendecir. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuánto no nos gustaría decir que Dios reciba bendición y va a recibir bendición? Gloria a Dios, hermanos. Dios dijo que vas a ser bendecido y Dios lo hará. Pero ¿qué pasa cuando Dios dijo, te voy a disciplinar y te voy a hacer pasar por esto? Hermanos, aquí yo quiero que usted entienda a Dios. ¿Se acuerda del rey David cuando le dijo, y tu hijo morirá? Le dijo cuando pecó. David estuvo en ayuno 7 días, estuvo en silicio y encerrado, hermanos. Entendió, él se levantó y dijo, Dios dijo que moriría, ¿y qué va a pasar? Él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tenía que pasar o no tenía que pasar? Dios tal vez vio al hombre humillado, 7 días de ayuno, hermanos, pero él no iba a contradecir lo que ya había dicho. Así es Dios, esta es su inmutabilidad. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Para que entienda cuando vayamos a ver los otros atributos. Dios no puede contradecirse. Primera de Samuel 15, 29.
lo que le decía, hablamos de bendición y ahora quiero irme al 27. Primero de Samuel 15:27 dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿Hablando de quién ahí? Está hablando del rey Saúl. El 28 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Mire, aquí habla cuando Dios le quita el reinado a Saúl. O sea, Saúl hubiera hecho lo que hubiera hecho, ya Dios se lo había quitado. Ya no se podía arrepentir y decir, ay, me arrepentí de dárselo a Saúl, a David. Mejor te lo voy a quitar, David, y se lo voy a dar a Saúl porque ya se arrepintió. Dios no trabaja de esa manera, mis amados hermanos. Dios no es así. Dice el 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso debemos de entender, hermanos. Para usted conocer más a su Dios, debe de entender que Él no es como nosotros. Usted y yo se ha dado cuenta de que castiga a su hijo y su hijo le llora, le suplica. ¿Y qué hace usted? Le quita el castigo. ¿Por qué le quitó el castigo? Porque dijo, me arrepiento, porque ya se arrepintió. Cambiamos, nosotros somos mutuables, o sea, podemos cambiar de opinión, de variación. Dios no es así, mis amados hermanos. Y estos atributos son los que a Él le corresponden, no los comparte con nadie. ¿Ok? Ahora vamos a los que Dios comparte o compartió con su creación. Y de estos son los que yo quiero hablarles. Los atributos que Dios comparte con su creación, las cuales fueron repartidos a nosotros. Y es por eso, por lo que su palabra dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y era acerca del ser humano. Fue cuando Él hizo este acto en nosotros. Y para entender esto, hermanos, yo quiero irme a Génesis 2:7. Y aquí es donde quiero comenzar la enseñanza acerca de los atributos de Dios. Pero mire, esos atributos de Dios los compartió. Y mire al que está a su lado. Al más hermoso, al más guapo, a la más hermosa, al más gordito, a todos, hermanos, al morenito. Con todos ellos, Dios compartió estos atributos. ¿Ok? Con todos. Cuando le hablo de todos, estoy hablando del ser humano. ¿Ok? No hay otro ser creado, hermanos, a su imagen y a su semejanza. Entienda esto. Los ángeles no fueron hechos a la semejanza de Dios. Los animalitos no son hechos a la semejanza de Dios. No hay otro ser semejante a Dios más que nosotros. Génesis 2:7, ¿está conmigo ahí? Usted sabe esta historia, los niños la saben muy bien, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, ¿de dónde? Mire, yo quiero que usted se dé cuenta de algo. No fue de la tierra, hermanos. Fue del polvo de la tierra. O sea, nosotros muchas veces creemos que fue el barro y lo agarró. O sea, no, hermanos, fuimos hechos del polvo. O sea, que cuando usted le hace hacia la tierra y se levanta el polvo, ese poquito de nada, de ahí fuimos hechos nosotros. Génesis 2:7. Entonces el Señor dice que lo formó. Hermanos, le dio forma. Hermano, yo quiero que usted se imagine Dios cómo somos una creación tan perfecta que Dios formó con sus manos. ¿Se imagínense que usted tuviera 2 cabezas? ¿O que tuviera 4 manos? ¿O fuéramos así como los changos, verdad? Que tienen 4 manos que pueden. No, nosotros fuimos tal y como Él nos quiso crear. Entienda esto, ya que voy pasando por aquí. ¿Por qué Dios le haría al ser humano 2 oídos y una boca? Ya me entendió entonces. Para que escuchemos más y hablemos menos. Pero seres humanos creemos que tenemos 2 bocas y un oído. De verdad, hermanos. Yo quiero que entienda esto. Dios no se equivocó. Si le dio 2 oídos es para que escuchemos más de lo que hablemos. Esto es un anuncio, hermano.
un comercial no pagado. Entonces, Dios tiene al hombre formado, ¿ok? Nada más su forma. Recuerde que a los animales, ¿de dónde los creó? Solamente con el poder de su boca dijo que la tierra produzca cada ser, y se hicieron los animales. Que la tierra produzca plantas, dice, son de la misma. Por eso cuando un animal muere y cuando una planta, ¿a dónde cree usted que regresa? ¿De dónde fue tomado? A la tierra, a los minerales. Pero el hombre lo tiene formado. Y voy aquí, en el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, lo tiene formado. Y mire, hermano, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. Aquí yo quiero que usted entienda esto, hermanos. El momento que Jehová hace esto, ¿sabe qué está impartiendo en ese soplo? ¿Ah? Vida. Pero ¿qué más está impartiendo en esa vida? Aquí es donde yo quiero entrar, hermanos. Por eso le digo que todo el ser humano, sea bueno, sea malo, haciendo cosas o no sea su hijo, tiene estos atributos. Porque el momento que Jehová hizo un poquito de él, salió y fue impartido a ese hombre. Dice que el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza. En esa semejanza van los atributos compartidos de Dios, que son estos, a los que yo le voy a hablar el día de ahora. Esto fue lo que Dios, hermanos, compartió con su creación. Nadie más. Yo quiero que usted entienda, ¿los ángeles tienen esta semejanza de Dios? ¿Los ángeles serán justos? ¿Los ángeles tendrán paz, amor? Los ángeles, hermanos, simplemente son mensajeros, sirvientes de Dios. Los ángeles que están con Dios, los de luz, solamente obedecen a Dios. Los de las tinieblas desobedecen a Dios, pero ellos no tienen estos atributos, ellos no tienen esta semejanza de Dios. Cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano, hermanos, fue cuando dice que el hombre fue hecho un ser viviente. Por eso era que el hombre tenía una comunión con el Padre, ¿cómo? Directa. Tenía una comunión que podía, el hombre cuando fue creado conoció a Dios tal y como Él era, hermanos. O sea, tenía una comunicación con Él cara a cara, porque Dios lo había hecho santo. No había pecado en Él todavía. O sea, ahí fueron impartidos esos atributos que son la santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia, la bondad, paz, amor y paciencia. Estos atributos de Dios fueron impartidos al ser humano. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando Dios sopló aliento de vida. ¿Eso se quitó cuando el pecado vino? Porque muchas veces nosotros, hermanos, pensamos de que una persona no debe de ser misericordiosa aunque no conozca de Dios. Pero yo quiero que usted entienda esto, es que ellos, todo el ser humano, conocemos que hay un ser supremo, ¿o no? Usted sabe que el ser humano, mire, este es otro anuncio que le voy a dar, nomás es información. Usted sabe que el ser humano fuimos hechos para adorar. ¿Usted sabe eso? Nosotros fuimos hechos para adorar, pero para adorar a lo verdadero, a Dios. Hermanos, mire, aquí es donde yo quiero que usted entienda por qué el ser humano tiene tanto problema con dejar la música que no es de Dios. ¿A cuántos de nosotros o cuántos nos pasa de que escuchamos música y empieza a movérsenos el cuerpo? ¿A cuántas veces nosotros, hermanos, idolatramos a un ídolo del fútbol, de lo que sea, un cantante? ¿Sabe por qué? Porque está en nosotros adorar. Solamente que nosotros estamos adorando lo erróneo. Pero Dios nos hizo a su hechura para que le adoremos. Y es por eso que el diablo trajo la música, mis hermanos, para llevar a aquel ser que adora, que no adore a su Dios, sino que quiere que lo adoren a Él. ¿Sí me entienden? O sea, pero Dios lo fuimos hechos para adorar. ¿Qué pasó entonces? El pecado entró, hermanos, y cuando el pecado vino, el pecado no quitó de ti la justicia, el pecado no quitó de ti la paz, el pecado no quitó de ti el amor. ¿Sabe qué es lo que hizo el pecado en el ser humano? Lo distorsionó.
O sea, no, en nosotros, hermanos, aún todavía en nosotros que estamos en el Señor, estamos tratando todos los días de que esos atributos se parezcan más a los del Señor, porque estamos en este ser que todavía está corrompido. Que el pecado, hermanos, todavía nos corrompe en nosotros. La justicia nos cuesta darla, el amor nos está costando darlo, pero ¿sabe por qué? Porque eso está todavía en nosotros, está distorsionado. No quiere decir, hermanos, de que usted va a decir, no, pues es que no puedo amar porque todavía no he sido. No es que no pueda, claro que puede. El problema es que no queremos. Pero esos atributos, le decía yo, Dios vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Se recuerda cuando le decía de que Dios no le dijo al hombre te maldigo, sino le dijo que a causa de eso a la mujer le dijo te aumentaré el dolor de tus preñeces, le dijo. O sea, quiere decir de que le iba a aumentar el dolor, y al hombre le dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Esas son consecuencias. Pero ahí en Génesis 3:15, mi hermanos, nosotros, el ser humano pecó y se enfermó, y Dios ahí mismo le dio el antídoto. Ese antídoto, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo mismo. Jesucristo iba a venir para recuperar lo que se había perdido. Es por eso que yo le digo que ahora usted y yo tenemos un gran privilegio, porque Jesucristo ahora mora en mí. Porque Jesucristo ya me hizo limpio a mí, porque recuperó aquello que se había perdido. Y ahora quiero, hablándote de esto se distorsionó, pero cuando Cristo vino a nosotros, esto se volvió como a limpiar. Jesús nos volvió a dar la imagen del que se había perdido. ¿Ok? Santidad. Mire, un Dios santo exige santidad a las personas que quieran relacionarse con Él. Yo quiero que entiendas, este atributo, hermanos, está en Él y está en nosotros. Santidad. ¿Usted puede ser santo? Dígame con una convicción, sí podemos. ¿Sabe qué es ser santo? No es ser perfecto. El ser santo es el estar apartándose del pecado. No es que vivas en el pecado, estás tratando de apartarte del pecado. En 1 de Pedro 1 del 13 al 16 nos lo dice Pedro. Dice, mire, el 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Hermano, estoy en el 3. Dice así en el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra, hablando cuando nosotros no habíamos venido al Señor. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos santos. No vamos a ser santos como fue el primer Adán, porque ya vivimos en un mundo corrompido, pero lo que nos está pidiendo es santidad. Es un atributo que Él compartió. Dice, si te estoy pidiendo que seas santo, ¿por qué cree usted que le está pidiendo que sea santo? Porque lo hizo capaz de santificarse ante Él. Porque Dios no puede tener una relación con el ser humano si hay pecado en medio de él. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, me voy a santificar, pudiéndolo hacer, sí lo puedo hacer, y ahora más que tengo al Espíritu Santo dentro de mí, me puedo santificar. Justicia. A ver, ¿cuántos de aquí somos justos?
pero la justicia de nosotros, hermanos, nosotros pensamos que ser justos es ser honestos, es ser parciales. La justicia va mucho más allá. La justicia de Dios es perfecta y absoluta en sí mismo, y eso significa que Él juzga con santa justicia. Si Él juzga a alguien, hermano, mire, yo quiero que entendamos esto, porque en el final de los tiempos hay un juicio para cada ser humano. Hay un juicio para los hijos de Dios, para los cristianos. Hay un juicio donde usted y yo vamos a ser juzgados por Jesucristo, que se conoce el juicio de Cristo. Pero para los demás seres humanos hay un juicio también llamado el juicio del trono blanco. Eso los va a juzgar Dios. Donde ahí no hay, hermanos, ya escapatoria. Ese juicio es para condenación eterna. Pero mi pregunta aquí es, ¿será que Dios mandó a todas esas personas, las va a mandar al infierno porque Él quería? El infierno, hermanos, no fue creado para el ser humano, fue creado para el Satanás y sus secuaces. No fue para los seres humanos, pero el ser humano va a ir ahí por causa de su desobediencia. Pero yo quiero que entienda esto, Dios los mandó ahí porque muchas personas creen que Dios es el que manda, o que Dios manda o va a mandar a esos seres humanos, los va a mandar al infierno porque Él quiso. Dios no quiso, hermanos, solamente que Él va a juzgar con santo juicio. Dice que todos van a ser juzgados por sus obras y que Él no tendrá por inocente al culpable. O sea, el ser humano que se presente ante Dios, hermanos, no le podrá decir, Dios, pero yo nunca te escuché. Señor, yo nunca te conocí. Eso va a ser mentira, porque entonces Dios no estaría juzgando con justicia y le va a decir, sí, me conociste, me escuchaste cuando te mandé aquel que te hablara, cuando te mandé aquel mensaje que escucharas y no lo quisiste escuchar. O sea, la justicia de Dios, hermanos, es justa en su totalidad. ¿Ok? Lucas 18, del 9 al 14. ¿Dónde es que Dios juzga, mi hermano? Él juzga desde adentro de nosotros, no por las obras de afuera. Yo quiero que usted entienda esto, porque esta justicia, hermano, si le estoy dando la justicia de Dios, pero esta justicia la vamos a estar viendo en nosotros en esta serie. O sea, lo estoy dando yo nomás la antesala de todos los atributos que Dios tiene, que compartió con nosotros, pero lo que nos vamos a enfocar es en que usted y yo tenemos estos atributos y debemos de estarlos trabajando. Ese es el trabajo de nosotros. Lucas, mire lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, escuche bien esto, porque la justicia de Dios, hermanos, no es de lo exterior. Muchas veces nosotros hacemos cosas que pensamos que ante Dios son justas, como este fariseo. Mire lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, ellos confiaban en ellos mismos lo que podían ser. A veces el ser humano o a veces los cristianos creemos que porque estamos haciendo algo bien en nosotros mismos pensamos que eso es justo delante de Dios. Esto lo hacía este hombre, dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, es lo que le digo, él en su pensamiento, él en su manera, él estaba siendo justo. ¿Por qué? Porque mire lo que hacía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este era un superhombre. Este era un hombre que estaba tantitito más cerca de Dios que nosotros. Dice, porque él no era como los otros hombres, dice. Entonces él era un superior a nosotros. Dice, gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Sí se da cuenta de la justicia? Este hombre lo estaba haciendo exterior para que los demás lo miraran. ¿Sabe cuántos de nosotros muchas veces hacemos esas cosas? Hacemos cosas en lo exterior
para que me miren. Que miren que yo soy bueno, que yo oro, que yo... Hermanos, mire, a lo que yo voy con esto es, la justicia de Dios es justa. Para mis ojos, yo puedo ver a una persona, hay personas aquellas que se acercan así, mire hermanos, diciendo, hermano, ¿quiere comer? No, es que estoy ayunando. Si usted está ayunando, ¿por qué lo tiene que decir? ¿Sabe qué está diciendo ahí? Compadécete de mí porque estoy tratando de ser justo delante de Dios. Hermano, es que fíjese que yo oro todos los días. Viera cómo yo oro. ¿Para qué usted tiene que halagarse usted mismo? Si usted ora, gloria a Dios, Dios lo sabe. Pero no vengamos a decir, yo oro para justificarme a mí mismo, si Dios no me va a justificar. ¿Okay? Este hombre dijo, y mire, dice el hombre, dice que el publicano no podía ni siquiera alzar sus ojos. Y dice Jesús, ¿quién de estos dos salió justificado a su casa? ¿A quién de los dos cree usted que justificó Dios? ¿Con quién tuvo justicia? Con el publicano. ¿Pero por qué? Porque en su corazón él se humilló delante de Dios. Y ante los ojos de las personas, este era un hombre ladrón, este era un hombre que no valía la pena. Pero delante de Dios, Dios lo justificó. Pero ¿sabe cuándo lo justificó? Cuando él se arrepintió. Esa es la justicia de Dios. La fidelidad de Dios, mi hermano, es que Dios es verdadero y Él cumple lo que Él dice, como le decía. La fidelidad, usted sabe que Él es Dios, que Él es un Dios fiel. Si a usted le dijo que le va a hacer esto, Él se lo va a hacer. ¿Cuándo? Eso sí no sabemos, porque a veces nosotros esperamos que Dios actúe a nuestra manera. Dios no va a actuar a nuestra manera. Dios va a actuar al tiempo de Él, pero Él es fiel. ¿Sabe que Dios dijo, no te va a hacer falta nada, vas a obtener lo que necesitas? Dígame si a alguien aquí le ha faltado la comida. ¿A alguien aquí le ha faltado vestimenta? ¿Un techo donde vivir? ¿Qué es lo que necesitamos? Que lo demás, hermanos, es algo que nosotros queremos, pero lo que necesitamos, Dios nos lo está dando. O sea, usted tiene los frijolitos ahí, hermanos, aunque sea frijolitos con queso, pero usted tiene algo que comer. Dios no lo ha dejado solo. Dios es fiel, pero también así pide fidelidad de nosotros. Misericordia, yo le hablaba de lo que es la misericordia, ya lo hablábamos. Bondad es ser bueno. Quiere decir que Dios es bueno y benigno con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es ser bueno? Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted es bueno? Usted me va a decir, sí, soy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno usted? Porque yo le ayudo al necesitado. Pero ¿qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios, hermanos, es para que usted me entienda casi como la misericordia. Usted va a ser bueno sin esperar nada a cambio. O sea, usted va a ser bueno no porque usted espera algo de esa persona, sino porque dentro de usted nace esa bondad para hacer un acto de bondad. Dios es bueno con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Porque lo merecemos? No, es porque Él es bueno, pero también esa bondad la ha depositado en cada uno de nosotros. La paz. Él es un Dios de paz y el único que nos puede dar esa paz. Cuando yo le hablo de paz, lo primero que pensamos, hermanos, es tener una paz en nosotros, tranquilidad, ¿verdad? Dios, hermanos, es un Dios pasivo y nosotros debemos de ser pacificadores. ¿Sabe que ese atributo está en nosotros? Pero ¿qué es la paz, hermanos? Dice, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo una paz? Una paz pasajera, una paz condicional. La paz que Dios da es una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Pero porque Él es paz. No es que Dios te da paz, Él es paz. Dios es un Dios pacificador. ¿Y sabe qué espera de nosotros sus hijos? Que seamos pacificadores. Pero ¿qué es ser un pacificador? Imagínese usted esto, está trabajando con dos personas en el trabajo y esas dos personas se están agarrando del chongo y usted pone su granito de arena. No te dejes, ¿para qué te dejas? La paz de Dios, hermanos, y la que Dios pide de nosotros, no es solo la que nosotros tengamos dentro de nosotros, que usted se sienta en paz, sino también dar paz a los demás.
Porque muchas veces la paz que yo le puedo decir es que usted duerma como un bebé en la noche, usted tiene paz, sí, eso es bueno, eso es interior, pero la paz de Dios también tiene que sobresalir a los demás. Debemos de ser pacificadores. El amor es la naturaleza y Él ama a su creación. El amor de Dios es entregarse a sí mismo por los demás. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender, que dice que Él nos amó tanto, 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 al hombre que hizo a su semejanza, al hombre que le dio los atributos y le desobedeció y le falló. ¿Sabe qué dijo Él? Lo amé tanto, tanto que voy a tener que dar mi propio hijo para que lo que perdí, no, bueno, Él no lo perdió, pero para lo que se perdió, mi hijo lo pueda recuperar. O sea, la naturaleza, mis hermanos, que se había perdido de Dios, ahora en Jesucristo, nosotros la hemos recuperado. El amor de Dios, hermanos, en Juan 3:16 te demuestra el amor que Él mandó a su único Hijo, escucha esto, para que todo el mundo sea salvo. ¿Sabe por qué todo el mundo? Porque todo el mundo tiene un poquito de Dios en él. Hermanos, todos los seres humanos, a eso usted así lo mire muy feíto, muy gordito, muy malo, muy envidioso, como usted lo quiera ver, ese ser humano tiene un poquito de Dios dentro de él. ¿Sabe por qué? Porque fue creación de Dios. Y dice, y yo amé tanto al mundo que mandé a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se va a perder, va a tener vida, va a recuperar aquello que se perdió. Pero dice, pero aquel que no cree ya está condenado. No por Dios, sino por no creer en Jesucristo. Y termino, hermanos, con la paciencia. La paciencia de Dios se transmite en algo apacible en sí mismo y hacia los pecadores, a pesar de su continua desobediencia. Escuche la paciencia de Dios. Esa paciencia de Dios debe de estar en nosotros, hermanos. A ver, ¿cuántos aquí son pacientes con sus hermanos? Aprendíamos esto el miércoles. Si apenas tolero a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad? Decimos, no, ¿tú cómo voy a tolerar al hermano aquel? Como, hermanos, la paciencia de Dios es esto. Mire lo que dice. La paciencia de Dios se transmite en algo apacible en sí mismo y hacia los pecadores a pesar de su continua desobediencia. ¿Cuántos de aquí desobedecemos a Dios? Yo soy el primero. ¿Y qué hace Dios conmigo, hermano? Esa es la paciencia de Dios. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Esa paciencia puede tener un fin? Hermanos, vivimos en el tiempo de la gracia. La paciencia de Dios, ¿sabe qué está haciendo? Extendiéndose. Aún Pedro dice, no es que Él ha tardado su venida como muchos dice, creen que se ha tardado, sino que Él está siendo paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Se imagina la paciencia de Dios, hermanos? ¿La podrá entender usted? ¿Podrá entender esa paciencia usted? Que Dios está esperando, no ha venido, hermanos, ya debería de haber venido, pero no ha venido porque Él está siendo paciente, esperando que los desobedientes se arrepientan a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Esa misma paciencia debemos de tener nosotros, hermanos, con los demás. Pero esto lo vamos a ver en el camino. Entienda esto, Dios no pierde los estribos. No es como nosotros. Cuando usted pierde los estribos, ¿qué pasa? Hay un caos en la casa, hay problemas en el matrimonio, los hijos se le corren. ¿Por qué? Porque perdió los estribos. ¿Por qué? Por falta de paciencia. Por eso es que una persona pierde los estribos, ¿o no? Y cuando perdemos los estribos, ¿qué pasa, hermanos? Gritamos, se nos salió de control porque no hubo paciencia en nosotros. Dios no es así. Dios puede ver que alguien esté, hermanos, cometiendo pecado, puede cometer, Él es paciente, paciente, pero cuando esa paciencia se termina, mi amado hermano, Dios viene y ahí sí prepárese, porque ahí usted se arrodille, ahí usted ayune, ahí usted haga lo que haga, Dios lo va a perdonar.
pero lo va a disciplinar, pero lo va a castigar, porque estuvo siendo paciente con usted. Pero un día se acabó esa paciencia. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sabes qué? No vas a entender con paciencia. Venga para acá con lazos de amor. ¿A alguien se ha tratado con lazos de amor? ¿Usted entiende lo que es lazos de amor? Yo creo que usted no lo entiende, ¿verdad? ¿A alguien aquí, hermanos, se les pegó una vez con un lazo? Amén. ¿Sí? Y a mí nunca se me pegó con lazo, solamente con alambre de plancha nada más. Pero yo conocí a personas que les pegaron con lazo y con lazo mojado. Hermano, si con alambre uno siente calientito y se le levanta la piel, no quiero sentir con lazos. Para que me entienda, cuando Dios te trae con lazos de amor, es con esos lazos. Porque la gente cree que como son lazos de amor, le está diciendo, hijito mío, venga para acá, con amor. Hermanos, es que con amor fue la paciencia. Cuando de repente usted siente el primer lazazo, hermanos, ay, prepárese. Esa es la paciencia de Dios. Cuando ese lazo agarre a esa oveja, mi hermano, eso va a doler. Pero le va a decir, te estoy trayendo con amor, pero te va a doler. Amado hermano, no esperemos que la paciencia de Dios se termine. Y no dejemos que nos traiga con lazos de amor. Mejor dejemos que nos traiga con su cayado, que nos agarre del cuello, mire, y usted obedientemente mejor solo le haga y siga al Señor. Hermanos, es de la mejor manera que yo se lo puedo poner. No esperemos que nos traiga con lazos de amor. Termino con esto. Primera de Corintios 15, del 45 al 49. Quiero irme al 44. Primera de Corintios 15, 44 al 49 y con esto termino. Y dice así, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo. ¿Qué estará diciendo la palabra aquí, hermanos? Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. ¿Que nosotros somos animalitos? No, no está diciendo eso. Sino que nuestro cuerpo, mire, el 45 se lo describe. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. No está hablando, hermanos, de que Adán fue un animal, no, sino que le llama como en su naturaleza, él fue hecho de esta manera, o sea, fue creado. Pero Cristo fue creado ¿dónde? ¿En la tierra? No, Él es un espíritu, Él es espiritual, es lo que está diciendo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Eso es lo que está hablando acerca de animal. Está hablando de que fue hecho de la tierra, o sea, fue hecho como los animalitos, de la misma tierra. O sea, por eso habla de esa creación. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué voy con esto? Termino con esto. La imagen de Cristo, hermanos, fue vivificada ¿en dónde? En nosotros ahora los cristianos. Y estos atributos tienen que salir a reducir ¿en dónde? En nosotros los cristianos. Diga conmigo cristianos. En nosotros debe de salir esta naturaleza de Dios. La imagen de Adán ya no debe de estar en nosotros, sino que la imagen de Cristo, del celestial, la imagen del que nos creó, la semejanza del que nos dio vida, es la que tiene que reflejarse en todo su pueblo. ¿Y cómo se refleja, hermanos, en ese pueblo?
con estos atributos que Dios compartió con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. ¿Y cómo le voy a conocer, hermanos? Conociéndole de cómo es Él, así voy a ser yo. Con esto termino esta enseñanza, esta introducción de los atributos de Dios. Que la imagen de Cristo, hermanos, va a empezar a ser reflejada en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos reflejar eso? ¿Cuántos de nosotros queremos esa paz? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos amar como Cristo ama? ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa fidelidad de serle fiel a Dios y serle fiel al hermano también que está conmigo? Porque eso es la fidelidad. No solamente serle fiel a Dios, es serle fiel también a nuestros cónyuges, a nuestros prójimos. Todo eso, hermanos, es lo que Dios quiere de su pueblo.